Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Voy a conversar con Jenny Dador. Ha sido muy acertadamente elegida como secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ustedes saben que la coordinadora agrupa a más de 80 instituciones en todo el país que juegan un rol no solo en la suma, sino individualmente en cada una de las regiones donde se desempeñan cotidianamente, un trabajo intenso para hacer que la democracia, que el Estado de Derecho, que la resolución de conflictos de manera pacífica sea la regla y que alcance para todos, inclusive para aquellos que por lo general siempre son postergados de lo que aquí de manera muy centralizada a veces se decide. Pero la coordinadora también ha sido y es fundamental en episodios que han puesto en apremio y en apuro nuestro propio sistema democrático. De hecho, ha participado, por ejemplo, ha fortalecido y ha motivado la movilización y la participación ciudadana para resistir los embates de determinados sectores que quieren capturar el poder a como dé lugar por vías no democráticas. Y eso lo hacen permanentemente. Pero también en su diversidad, digo, de organizaciones, promueven el derecho de las mujeres, promueven el derecho de los sectores, digamos, más desprotegidos y más golpeados, por ejemplo, en una situación pandémica como la que estamos viviendo por estos tiempos también. Pero no solo, digamos, en el ámbito de la reclamación, que es legítima, sino el planteamiento de propuestas y de ideas para superar esto que no nos hace todavía ser un país con una democracia fortalecida. Es un gusto tener el programa, has tenido una trayectoria muy importante en materia de derechos humanos, de defensa de los derechos de las mujeres, y le hace bien a la coordinadora tener, fortalecer esas perspectivas. Jenny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, Glaxer. Gracias por tus palabras y en realidad para mí es parte también de un honor después de esa trayectoria que tú señalas en el campo de los derechos humanos desde hace más de 20 años y sobre todo en el campo de los derechos de las mujeres, estar ahora a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? No, es bien importante eso y vamos a retomar eso en tiempos de conservadurismo ramplón, en estas épocas que hay que ver la manera de cómo hacemos para contenerlo, porque eso está siendo ya peligroso y puede ser más peligroso todavía. Pero quisiera, si me permite, Jenny, comenzar por algo aprovechando el tiempo, los tiempos, ¿no? Hace un año, poquito menos de un año, se produjo esta gran movilización ciudadana que lamentablemente terminó con una represión policial brutal y con la muerte de Inti, de Brian, muchos heridos y muchas personas con una situación que no ha podido revertir todavía. Un año ha pasado de eso ya y seguimos todavía escuchando, digamos, estos tambores de guerra, de vacancia, y la distancia entre el poder y la gente, que era lo que se reclamaba, era muy amplia en ese momento, lamentablemente sigue siendo la misma, es decir, no se ha achicado, parecería mucho. Quisiera recoger tu impresión sobre ese no aprendizaje. La coordinadora fue fundamental en ese momento. Yo sé que en este tiempo también están en esa posibilidad e interés de seguir avanzando en esta tarea, pues de hacer que esas distancias se acorten. Pero ¿cuál es tu mirada, tu reflexión desde la coordinadora ya sobre este año que ha pasado? Mira, sobre el 14N, y en realidad no el 14, sino todos los días previos, ¿no? Entre el 10 y el 14, es que no solo no hay una lectura y una reflexión sobre lo que llevó a esa movilización ciudadana, ¿no? Sino que incluso hay una negación de esos hechos, ¿no? Y de la lectura que se tiene que hacer de esos hechos. O sea, es ya como tú dices, bueno, puedes tener una lectura equivocada, no sé, pero ya negar la situación en sí es como decir, no, eso no existió. Y estamos además en este proceso y eso también hace que la propia demanda de los jóvenes y las jóvenes que estuvieron en estas protestas ciudadanas al día de hoy, no se hayan en realidad todavía modificado cuestiones, no solo es lo que fue estas movilizaciones de defensoras y defensores, en este caso de la democracia, uno de los pilares fundamentales que garantiza además nuestros derechos, ¿no? La capacidad de movilizar. Uy, tenemos Pero un en esos problema. actos mismos tampoco han sido atendidas ni modificadas
¿ya? Las condiciones institucionales que permitieron eso, ¿no? En principio nos mantenemos en el tema de la impunidad, no hay todavía unos responsables directamente identificados, se han abierto los procesos, se dice que se va, ¿no? Estamos en la búsqueda, ya. Pero los cambios que tenían que darse también al interior del Ministerio de Interior, valga la redundancia, ¿no? Todavía no se han operado, se están revisando las normas, hay una propuesta, pero vamos, o sea que la cosa va muy lenta, en más de un año. Ujú. No, las reparaciones tampoco se han hecho efectivas en términos de reparaciones, ¿no? Tienes que se ha dado bajo la condición de apoyo, ¿no? Digamos a los deudos de Inti y de Brian, pero un apoyo no es una reparación, ¿no? Un derecho a la reparación Ujú. tiene otra dimensión. Un apoyo es, bueno, gracias, ¿no? Te voy a apoyar con esto, una dádiva, ¿sí? Pero no es el reconocimiento que yo como Estado garante he vulnerado tus derechos o he permitido, porque no he cuidado debidamente, ¿verdad? Que otros te los atropellen. Y también está todo el conjunto de aquellos jóvenes que participaron y que tuvieron distintas vulneraciones. No les costó la vida, pero fueron heridos, tuvieron secuelas, interrumpieron sus estudios, al día de hoy están postrados, su salud mental no ha sido atendida, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de situaciones que han quedado digamos, al paso de un año y todavía sin resolver ni atender. Además, ¿no? De todo el tema institucional que está todavía negando estos hechos y que no termina de traducir, digamos, la lectura política de estos hechos, ¿no? De qué ocurrió, por Ujú. qué ocurrió, cuáles son los límites del ejercicio de mi poder, ¿no? O sea, qué De acuerdo. significa ser un congresista, qué significa estar en el Ejecutivo, ¿no? Sí, además hay un asunto que tú bien haces notar que tiene que ver con los cambios institucionales que hay que hacer, porque el ánimo posterior a estos eventos que fueron, digamos, esperanzadores por un lado, pero dramáticos por otro, ¿no es cierto? Por la muerte de Brian, de Inti y además por los heridos que tú bien describes, apuntaron a que en el primer momento se avivara, por lo menos parecía eso en el Congreso de la República, un sentimiento por la no repetición, ¿no? Que el entonces presidente de la emergencia y la transición, el señor Sagasti, dijo no, le pidió perdón a los padres de Inti y Brian a nombre del Estado y dijo esto no se puede volver a repetir y vamos a hacer los cambios necesarios. Pero al comienzo como que hicieron el gesto de querer hacer los cambios, pero una resistencia corporativa lo evitó. Y después en el marco del Ministerio del Interior no ha pasado absolutamente nada en términos del cambio. Es más, en diciembre de ese mismo año, ya con Sagasti como presidente, se produjo la represión policial contra las personas que protestaban por ser maltratadas en el ámbito de las empresas exportadoras, agroexportadoras. Y fue, Así digamos, es. la misma policía días después de que se había producido lo otro. Pero ¿hacia dónde crees que puede esto llegar? No solo en el no cambio de las instituciones, sino en la no repetición, porque hoy día se escuchan voces. Yo escuché ayer a la presidenta del Congreso decir, vamos a defender nuestro fuero parlamentario y no vamos a dejar que nos cierren el Congreso. Eso a un año de lo que hicieron con el expresidente Vizcarra, al margen de lo que uno piense de él, es como, digamos, decir, bueno, nos mantenemos en nuestras 13, ¿no es cierto? Es decir, seguimos pensando. Ella además ha dicho hace poquito en una entrevista que le hicieron que la incorporación del señor Merino a la investigación es un exceso, le parece que ahí hay un hecho político detrás, ¿no? ¿Por qué eso? ¿A dónde nos puede llevar si es que la política persiste o insiste en ese comportamiento? Mira, ahí hay como varias miradas también, ¿no? O sea, quizás nuestros representantes y esta llamada defensa de sus fueros parlamentarios, o sea, es como que estuvieran pertrechados en realidad en el Parlamento, ¿no? Y, o sea, estar en el Parlamento no es que estoy ahí por estar ahí. Si tú estás ahí, digamos, dentro del marco de un modelo de democracia representativa, con todas las limitaciones que tiene y todas las crisis en las que estamos, ¿no? De esta democracia representativa, pero hasta ahora es lo que tenemos, todavía no tenemos otro modelo, no lo hemos ideado, ¿no? Y no lees tampoco que estás ahí en una función de representación, o sea, tú no estás ahí, ese de defender mi fuero parlamentario es como decir, este es mi metro cuadrado y no te metas, ¿no? Y hay una desconexión entre esa casita que se llama parlamento y el resto del país. O sea, estas señores y señoras, ¿no? Están
viven como, aló, es como para llamarlos y decirles aló, aló, planeta Tierra, ¿no? Mm, Entonces no hay una lectura de los procesos que se están dando en la sociedad, ¿no? Tanto en términos de los movimientos juveniles, de los movimientos ciudadanos, las demandas de los trabajadores, el tema de las poblaciones, de los pueblos indígenas y sus demandas por tierras, ¿no? O sea, no hay una lectura de lo que está pasando allí. Es su puro y duro ejercicio del poder, ¿no? Y cómo entre nosotros, es decir, ¿no? Cómo entre nosotros que somos los iguales, ¿verdad? Podemos en realidad preservar esto y hacer lo que nosotros entendemos y creemos que es lo que se necesita y tiene que ser. Es yo ejerzo el mm. poder desde donde yo lo miro, como yo lo miro y lo entiendo. No hay un canal, se ha roto, los canales de transmisión están rotos, ¿no? Ahí. Ujú. Ahora, sobre eso, efectivamente yo más temprano comentaba, de pronto en un dicho que puede parecer muy, si uno quiere, anecdótico, pero a mí me parece descriptivo, ¿no? Ayer la presidenta del Congreso dice algo así como que por las decisiones medio anuncios, medio contradictorios del gobierno se está generando una confusión. Hasta ahí tiene razón, porque el gobierno debería ser más claro pues en algunas cosas, ¿de acuerdo? Pero el otro lado, dice ella, porque está generando confusión en la población y también en nosotros, ¿no? Es decir, ella se, digamos, como distancia de la población y dice, a nosotros nos está confundiendo, también a la población. Y eso tal vez, sin quererlo, enuncie de alguna manera eso que tú has mencionado. Pero también está el otro lado sobre el cual quería yo preguntarte, Jenny, y es el gobierno a los 100 días. No voy a pedirte un balance total porque hay cosas que hay que seguir mirando. Pero, ¿cuál es la valoración inicial que ustedes tienen sobre lo que estamos viendo en términos de derechos fundamentales y democracia, que es lo que habrá que mirar? Porque, claro, la eficiencia de la gestión es un asunto que ya Uh -huh. incorpora otras consideraciones y además, y ahí sí uno habla de dónde se ubica, ¿no es cierto? Pero en materia estricta de democracia y derechos humanos, es un gobierno que la está respetando, hay algunos riesgos, ustedes advierten, muy notorios que habría que evitar se materialice. Mira, en principio diríamos que es un gobierno, ¿no es cierto?, que materializa la democracia en términos de que sus propuestas, ¿no?, tanto las de asunción del mando como las que lleva la Premier en estos días al Parlamento, o sea, son unas propuestas que aterrizan la democracia en la vida concreta de la gente. ¿No? O sea, que profundizan la democracia, más allá del proceso electoral que entendemos como, ¿no?, elecciones libres, limpias y justas, que vamos y cambiamos nuestras autoridades, o sea, se concretan, ¿no? Tienen una propuesta para mejorar la vida de las personas en términos de salud, en términos de salud mental, en todo lo que ha significado la pandemia, en todos estos aprendizajes, ¿no? En términos de institucionalidad, en términos de participación. O sea, en esa mirada de aterrizar en derechos fundamentales de las personas, sí es una democratización de lo que hasta ahora habíamos tenido, ¿no? Más allá de indicadores de crecimiento, ¿no? Está concretando una serie de mecanismos y herramientas que incluso habían quedado pendientes ya de procesos de gobiernos anteriores, ¿no? Instalación de espacios tripartitos, instalación de espacios de negociación, el tema de las consultas. Entonces, sí hay una propuesta para llevar la democracia a la vida de la gente. Ahora, en términos de gestión, como tú señalas, allí podría ser otras cosas, ¿no? Y, sin embargo, sí es cierto que hay algunos matices que también pueden, ¿no?, generar, digamos, cierta preocupación en términos de la relación con los medios, la circulación de la información, ¿no? O sea, este tipo de cosas, digamos, ¿no? Pero más allá de lo que significa para la vida concreta de nosotros los ciudadanos y ciudadanas, o sea, sí hay un avance y un compromiso con esa democracia, ¿no? El solo hecho también de plantearse la posibilidad de nuevos pactos sociales. O sea, nadie dice en este momento cómo se va a hacer o cómo se va a llevar adelante, pero sí plantearlo como una necesidad de un proceso de reflexión y debate a nivel nacional sobre el cual queremos conversar, ¿no? Hoy en día, ¿qué está recogido en ese pacto social que nos rige
a nosotros y a nosotras, cuántos tuvimos voces en la construcción de ese pacto. Todos los estándares que se han ido modificando en términos de derechos, o sea, ya no están reflejados tampoco en esta Constitución. O sea, ¿por qué no preguntarme como ciudadana y ciudadano eh, cómo quisiera yo, cómo sueño yo una Constitución para mi país? O sea, eso no es un Ujú. atentado contra la democracia, ¿no? ¿Cuál es cuál va a ser el camino, cuáles son los conductos, podemos discutir sobre eso, pero la posibilidad de pensarte como ciudadana en cuál es el acuerdo que quieres como sociedad, al contrario, ¿no? Fortalece la democracia. No deberían ser vistos como atentados a la democracia o enunciados por determinados grupos. Quizás es porque estos grupos que no se sienten parte de la ciudadanía o que se distinguen de la ciudadanía en el sentido de decir nosotros y los otros, han estado acostumbrados a ser quienes digan cuáles son las reglas del pacto social, ¿no? Ujú. Y quienes tienen voz en ese pacto social. Y ahora en realidad todas y todos queremos tener voz, ¿no? De acuerdo. Además, ahí deberíamos recoger no solo las lecciones de lo que en nuestra administración más como país deberíamos haber sacado. Hemos vivido situaciones dramáticas muy frecuentemente, pero también lo que ha pasado un poco en el vecindario. Yo hablo más de la región, ¿no? Para que no sea la chilena, podríamos tener una la peruana, bien encaminada una discusión sin prejuicios de cara a efectivamente actualizar cosas que son fundamentales para la convivencia cotidiana, ¿no? Sin desmejorar algunas cosas que puede uno entender funcionan más o menos o funcionan bien en algunos casos, ¿no? Pero quería yo irme a otro tema. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en su larga trayectoria y en su rol fundamental que viene cumpliendo, ha sido muy activa en, por ejemplo, todo lo que significó no solo cuando se originó, cuando se desarrolló, sino en el post-conflicto armado interno, ¿no es cierto? En el post-conflicto armado interno. Y esa es una de las cosas que aviva cada cierto tiempo en un país como el nuestro, y el terruqueo se ha convertido en una manera muy usada para descalificar al opositor político. No solo en términos, digamos, no solo adjetivando contra el otro, sino generando actos de violencia y acoso como lo que estamos viendo pasan Uh en -huh. algunos eventos públicos, ¿no? Al expresidente Sagasti, por ejemplo, que está fuera de toda duda de algún vínculo con el terrorismo, lo acusan de terrorista y lo terminan que sacar a él como un delincuente de una presentación del libro y los delincuentes se quedan gritando, digamos, terrorista al expresidente. Pero eso está pasando, ¿no es cierto? ¿Cómo dimensionar como un problema que va más allá de la discrepancia o el acoso? Porque tiene que ver con el negacionismo, tiene que ver, por supuesto, con actos violentos que están generando una escalada mayor y, por cierto, el acostumbramiento a eso como, comillas, un acto de libertad de expresión. Sí, mira, nosotros, en realidad, como tú señalas, de la agenda histórica que tenemos en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y más allá de la denuncia, de las violaciones, de la búsqueda de justicia y sanción por revertir situaciones de impunidad, quizás es, a todas, ¿ya? Y todos como país nos ha faltado trabajar más en realidad, ¿no? En lo que significó este proceso de violaciones de los derechos humanos durante esta época, durante estos 20 años de conflicto armado interno, ¿no? Y las diferentes posiciones y a veces intercambiables que hemos podido tener las personas durante, digamos, esos años, ¿no? Y de pronto eh, digamos, sentidos comunes que ya nos parecían que eran parte de nuestro, perdón, es parte de estar en el encierro doméstico. Decía sentidos comunes que eran parte de lo que asumíamos, que todos estábamos parados en el mismo piso en términos a un relato común, de pronto nos damos cuenta que ese relato no era común, ¿no? Y la asunción que hay o esta relación que se hace entre derechos humanos y terrorista, ¿no? Ser defensor de derechos humanos, ser defensoras y defensores hoy en día es ser equivalente a ser un terrorista. Y además, esto que tú dices, la idea de, por ejemplo, en el caso del presidente Sagasti, ¿no? Que
no hay hechos o algo que se pueda parecer o que pueda establecer una relación entre Sagasti y ser un terrorista. Pero yo diría, o sea, más allá de mi percepción, ¿ya? Porque lo que estamos viviendo es que no importa si la justicia nunca te declaró a ti terrorista expresamente, o fuiste de repente procesado y fuiste absuelto, o nunca, ¿no? De pronto lo que existe es, a mí me parece, yo supe, alguien me dijo que fulano o mengana era un terrorista. Y entonces es terrorista. No importa si la justicia lo absolvió, no importa si la justicia nunca se lo probó. Lo que vale ahora es lo que yo dije o a mí me dijeron, ¿no? O cuando dicen estos generales, almirantes, ex que ahora están en la política, ¿no? Y dicen, yo tengo información de inteligencia, ¿no? Entonces, o sea, ¿a qué vamos a regresar? También implica eso el petardeo de nuestros propios sistemas y normas institucionales, porque de pronto ya nada tiene valor, sino lo que tú crees o lo que a ti te dicen respecto a esas personas, ¿no? Eso es lo que vale, ya no vale lo que dijo la justicia ni nada. Esos estándares se han diluido, esos límites se han diluido. Y yo creo que eso es tremendamente peligroso para todos, ¿no? Más allá del daño que se puede hacer directamente con estos hechos, creo que petardea profundamente nuestro sistema y nuestras reglas de convivencia. Yo sí creo que ahí hay que usar, no son ejercicios de la libertad, ¿no? La libertad de expresión y todo lo demás tiene límites ex post y hay que usar, ¿no? Los instrumentos que nos provee el derecho también para protegernos de esos ataques, porque esos ataques son vulneraciones a derechos, no son expresiones alegres y libres que se puedan tirar así nomás sobre una persona, ¿no? Sí, además, digamos, son sistemáticos también, lo que le da, digamos, una organicidad manifiesta en términos de que está auspiciada por determinados sectores antiderechos, que es el otro elemento que creo que hay que sumar al análisis también. Pero yo quisiera, y es verdad que hay que decirlo, eso también es verdad, que esto está pasando en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Lo que pasa es que más notamos cuando se lo hacen al expresidente Sagasti, pero eso está pasando en muchos niveles también con otras personas. Se está instrumentalizando inclusive la justicia para acusar de terroristas a gente que no tiene nada que ver. Hay gente detenida en este momento por ser terrorista, puede tener una mirada desfachatada, no compartida por la mayoría de la sociedad, de tener una ideología que a uno no le gusta, ¿no es cierto? Como estos chicos que están en el operativo Olimpo, que fueron, yo ayer estaba revisando esa información, es brutal. O sea, yo por supuesto me distancio absolutamente de lo que piensa, pero el Estado de Derecho tiene que ver con Pero la eso no es escala ser de... terrorista. Exactamente, no es ser terrorista. Esa es una cosa que hay que decir también, porque la gente suele asustarse para que no le digan terrorista. Si uno tiene la convicción de que no es terrorista, digamos, no vas a satisfacer a los otros que quieren descalificarte así. Pero quería ir, Jenny, si me permites, a otro asunto que está también relacionado con esto. Y algunos creo que haciendo mal dicen, o lo quieren caracterizar solo como una derecha en términos ideológicos y políticos. Yo creo que es una suma de otros intereses que escapan a la ideología. Hay un conservadurismo, fundamentalismo, fanatismo, que también hace que puedan tener ciertos niveles de influencia en las políticas públicas. Poner a un señor como presidente de la Comisión del Congreso, de Educación del Congreso, que hace unos años decía que el niño costero fue producto de la venganza de Dios porque se aprobó la política de igualdad de género, ya no es un disparate simplemente, digamos, no es un fundamentalismo trasladado a un espacio de liberación política. Mi pregunta es, con cargo a que otro día conversemos otros temas, hay varios, pero no tengo mucho tiempo, Jenny, agradeciéndote mucho, preguntarte por eso, además porque tú vienes de las canteras, digamos, de las organizaciones defensoras de derechos humanos, las feministas en su país, a quien tanto le debemos. Si hemos avanzado poco mucho es porque esas batallas las han dado principalmente estas organizaciones, ¿no? Pero quería preguntarte por eso, es decir, ¿cómo lo ven ustedes en perspectiva desde la coordinadora? ¿Es un tema que les preocupa mucho? ¿Está en la agenda de la coordinadora? ¿Van a avanzar en algo que tenga de alguna manera que entenderse como una respuesta a eso? Por supuesto, Glaxer. Además, esto que mencionas como un ejemplo o las cosas que hemos estado hablando hace un momento, nada camina solo en este mundo, ¿no? Entonces, estas miradas totalizantes, autoritarias, vienen también justamente con este conservadurismo extremo, ¿no? Y que además pretende, digamos, subvertir
los avances en el campo de los derechos en general de la ciudadanía. Y ahí están, obviamente, también los derechos que le hacen a las mujeres o a los colectivos de lesbianas, gays y personas trans, ¿no? Y entonces es como querer regresar todas estas personas que nos hemos movido y hemos avanzado en derechos, ¿no? Desde estos grupos es visto como un peligro y entonces la idea es regresar a un orden anterior y ese orden anterior obviamente pasa también con que el indio, el campesino no hable, no tenga voz, no se pronuncie en un pacto social. Quiere decir también que las mujeres deben regresar al encierro doméstico, quiere decir también, ¿no es cierto?, el no reconocimiento de la igualdad y la no enseñanza de la igualdad desde la escuela, ¿no? Si todos aprendiéramos a reconocernos en el espacio de la escuela pública, y ahí tendríamos que limar, ¿no es cierto?, nuestras diferencias, nuestras asperezas, etcétera, estaríamos, digamos, en términos de democratización de la sociedad y de capacidad de diálogo entre nosotros, ¿ya? Digamos, en otro peldaño en este momento, ¿no? Entonces, nuestra apuesta sí está justamente, y esto es lo bueno también de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como en esos 36 años, y siendo una red de redes que agrupa a tantas organizaciones a nivel nacional, tiene la potencialidad y la capacidad para hacer un trabajo interno de potenciar todas sus agendas e interconectarlas, tal cual es el mandato de los sistemas de derechos humanos, ¿no? Entonces, no es posible decir solo vamos a avanzar en términos de libertades y no en derechos económicos, sociales y culturales, o solo vamos a reconocer derechos para este grupo, pero que las mujeres se sigan quedando allí, hay un ratito y las personas trans no son personas, o son personas pero no tienen derechos, no, o sea, sí hay una apuesta para trabajar y avanzar en todos estos derechos, para avanzar también en el reconocimiento de los marcos normativos que no hemos logrado, internacionales, que no hemos logrado todavía como país, lograr que se ratifiquen, ¿no? Como Escazú, como el convenio 190 de la OIT, ¿ya? El tema de identidad de género, que las personas están allí, existen, pero les vas a negar el derecho a que tengan una identidad, a pesar que el tribunal ya lo ha reconocido, ¿verdad? Entonces, sí hay una apuesta por mover toda esta agenda y lamentamos que los representantes que tenemos en las comisiones del Congreso sean justamente personas, las que están liderando esas comisiones, las que tienen un sentido contrario, porque tú puedes tener opiniones contrarias, pero además totalmente contraria a los derechos. Una cosa es que tu opinión Claro. pueda ser tal o cual, ¿ya? Pero el reconocimiento de esos derechos o la posibilidad de plantear retrocesos en esos derechos sí es extremadamente peligroso, ¿no? O Sí. tener que vivir 5 años y decir, bueno, me voy a resignar que en 5 años nada va a avanzar, no vamos a No, no, poder no, eso caminar no. hacia ningún Eso no, derecho. eso no, eso no, eso no. Lo otro, Efectivamente hay que Glaser, es porque insistir. además como país, ahí yo sí quisiera también cerrar también con esto, no robarte más tiempo de tus entrevistas y reflexiones, y es que en un país tan deficitario como el nuestro, a veces pensamos cuando miramos los derechos humanos que ya hemos llegado y son el techo y son la aspiración máxima, y en realidad es al revés, ¿no? Entonces nuestros derechos humanos son el piso mínimo sobre el cual como ciudadanas y ciudadanos tenemos que estar parados. No es que ya el estándar es ¿no? O sea, es el estándar parto, no es que llego para acá, sino es que parto de acá para allá. Entonces lo que quiero decir es que nada impide a nuestro Estado que nos reconozca, ¿no? Mayores derechos que aquellos que están en los pactos y tratados internacionales. Nada le impide. Todo No, 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 pero favorece. esto que tú has dicho es efectivamente fundamental entenderlo en perspectiva, ¿no? Como tú bien dices, nos hemos acostumbrado a reclamar los mínimos básicos, también en democracia. Y fíjate que lo que ha pasado los 5 últimos años nos dice que nada de eso está garantizado, su continuidad no está garantizada. En un 2x3, la democracia en nuestro país puede sufrir reveses profundos. Entonces hay que aspirar a que efectivamente sean la integralidad la que marque la pauta de la pelea por los derechos, pero sobre todo que sean pues el punto de partida y no el punto efectivamente de llegada. Yo tenía aquí en la lista y se me pasó, no porque no sea importante, sino porque me parece fundamental, un último tema y le voy a pedir a Carlito Villacuel, el productor, que me espere un ratito. Voy a conversar, solamente voy anunciando para que me espere a Karina Pacheco,
autora de este extraordinario libro, El Año del Viento, que habla de la violencia, el conflicto armado interno también, que es maravilloso. Voy a hablar con ella un ratito, para que me espere un ratito, pero quería preguntarte por esto. Los defensores y defensoras de derechos humanos están siendo perseguidos, criminalizados, amenazados y asesinados. Los defensores del ambiente y los bosques están siendo asesinados. Tú mencionaste Escazú hace un ratito, que es una pelea, digamos, que hay que seguir dando, por supuesto. Y quisiera terminar esta conversación, Jenny, viéndote un poco también tu reflexión sobre este sector tan importante. Es decir, la defensa de los derechos humanos, felizmente está en los últimos tiempos encarnada y protagonizada por más gente, pero lamentablemente y justo por eso están siendo brutalmente perseguidos. Sobre eso, por favor. Sí, ahora, bueno, tenemos un conjunto de herramientas que antes no teníamos, también es cierto, desde el Estado tenemos protocolos que podemos activar para la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos y también una mirada amplia sobre lo que significa ser una defensora o defensor de derechos humanos, que no está circunscrito a determinados temas clásicos también, ¿ya? Y ahí sí es cierto, o sea, los ataques son fuertísimos en términos de asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos, ataques a la integridad, integridad en términos de salud, integridad física, integridad sexual, y también hay un proceso muy fuerte, ¿no?, de acoso judicial y de no solo criminalización de la protesta en sí por o de nuestro trabajo por los actos concretos que realizas, sino que en realidad por un conjunto de hechos adicionales, ¿no? Hay esa modalidad del acoso judicial, que también incluso lo he visto hace poco en un informe que sacó la Defensoría del Pueblo, como una estrategia también en los casos de violencia de las mujeres, fíjate tú, de cómo los hombres que han sido denunciados también utilizan estas estrategias de acoso y de pronto una mujer que era víctima de violencia y denuncia a la pareja, termina con 15 juicios, ¿no?, de esta pareja. Esa misma estrategia, ¿no? Yo diría, el machismo en el caso peruano se reproduce de lo más micro, ¿no?, de un hombre que es denunciado por su pareja y de pronto la acosa judicial, clava 15 denuncias. Esa misma estrategia nos ocurre, ¿no?, a las defensoras y defensores en general. O sea, de pronto te vas a ver envuelto en un conjunto de procesos judiciales y de demandas que no tienen asidero, que no van a llegar a ningún lado, pero que te mantienen ahí clavada en una serie de juicios e investigaciones, criminalizada. Además, en muchos casos son personas donde tampoco se carece también de los recursos para sostener una defensa judicial, ¿no? Y además el hecho de sentirte como persona también judicializada, ¿no? El impacto que eso tiene en la vida de estas personas y en las comunidades donde están, ¿no? Nosotros hemos estado la semana pasada justo en varias comunidades del norte del país, que también son comunidades indígenas, por el tema justamente de las tierras, la urbanización de estas zonas y las ventas de sus tierras, y realmente el miedo, ¿no?, de tener que afrontar estas situaciones es muy extremo, ¿no? O sea, hay muchas situaciones de abuso y hay complicidad de los distintos aparatos del Estado, ¿ya? Entonces, Sí, pues. como te digo, tenemos mecanismos, pero tenemos que perfeccionalizarlos y tenemos también, yo creo que en la medida en que las defensoras y los defensores seamos más y estemos en distintos temas y nos levantemos siempre con la bandera de ser un defensor o una defensora de derechos humanos, eso también va a calar y va a ayudar en nuestra sociedad a revertir estos temas de terruqueo también, porque las defensoras y Sí. defensores, por supuesto, también somos equiparados a terroristas, ¿no? Sí, pues, sí, pero digamos, también como tú bien dices, hay una serie de adversidades, pero hay posibilidades que se van habilitando y va a depender mucho también de cómo nosotros insistamos en aquello para que esto pueda hacerse una costumbre, es decir, la defensa de los derechos humanos y que no sea una cuestión de especialistas o lejanas a la gente, sino que la gente entienda que ese es el rol que también hay que cumplir. Jenny, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana, ha sido un gusto tenerte, vamos a tener la oportunidad de seguir conversando. Lo mejor en tu gestión, son tiempos movidos, pero digamos, cuando no ha sido así, decimos siempre, ¿no? Cuando ha Así sido de es. otra manera. Hay que seguir entonces. Muchísimas gracias.